Hola chicos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y que nos podamos conectar en este Día del Señor para aprender más de su palabra. El día de hoy vamos a hablar sobre el profeta Elías, pero antes de empezar vamos a hacer una oración. Así que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos Señor porque eres muy bueno con nosotros. Gracias por este día que nos permites vivir. Gracias porque podemos dedicarlo para alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos por todos aquellos muchachos y niños que se conectan en las distintas clases para aprender más de ti. Que lo que hablemos los maestros sea de bendición y sea conforme a tu palabra. Síguenos cuidando y protegiendo y bendiciendo también a sus familias. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y para poder iniciar nuestra clase necesito que tengas ahí cerca tu Biblia y que la tengas lista en Primera de Reyes, capítulo 16 y 17, que es en donde está nuestra historia del día de hoy. Así que si no la tienes por ahí, ve a buscar tu Biblia y también te voy a pedir que busques una hoja o una libreta, un lápiz o una pluma para que puedas escribir al final de la clase algunas de las enseñanzas que tú hayas aprendido hoy. ¿Sale? Entonces te voy a dar unos minutitos para que vayas por tu Biblia y por esta hoja. Muy bien. ¿Ya la tienes lista? Entonces, nuestra clase del día de hoy se llama Dios ayuda al profeta Elías y lo encontramos en Primera de Reyes 16 y 17. Antes de empezar, ¿recuerdas a qué se dedicaban los profetas o quiénes eran? Bueno, Dios los utilizó en el Antiguo Testamento para comunicar el mensaje que él tenía para darles a su pueblo. Dios les hablaba a los profetas y ellos tenían que ir al pueblo y dar ese mensaje, lo que Dios les había dicho. Ahorita en nuestros tiempos Dios ya no usa profetas, Él nos habla a través de su palabra. Ahí está escrito todo lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, hoy vamos a hablar del profeta Elías. Y este profeta estuvo mientras que el rey de Israel era Acab y estaba casado con su esposa Jezabel. Ellos eran los reyes de Israel mientras Elías fue profeta. Pero vamos a ver en la Biblia que ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Ellos tenían ídolos y cualquiera de nosotros puede tener ídolos, tú sabes, y no necesariamente una imagen o una figura, sino que puede ser un deporte, algún juego que nos guste mucho y que lo ponemos en primer lugar, en lugar que Dios, es el lugar de Dios el primer lugar, pero nosotros se nos hace fácil poner a otras personas u otras cosas antes que a Dios. Y eso a Dios no le agrada. Eso es un ídolo. Entonces, estos reyes tenían ídolos. Por lo tanto, Dios iba a castigar al pueblo. Vamos a ver entonces cómo el rey Acab construyó un templo para uno de estos ídolos, cómo Elías tuvo que dar un mensaje que Dios le dijo que iba a haber una sequía como consecuencia del pecado que pues Dios había visto en el pueblo de Israel. Sin embargo, a Elías Dios le iba a proveer comida. A él no le iba a hacer falta nada a pesar de que iba a haber una sequía. Y vamos a ver las distintas maneras en las que Dios le proveyó a Elías. Entonces vamos a comenzar la lectura en Primera de Reyes 16 a partir del versículo 29. Dice así la Biblia. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. En este tiempo el pueblo de Israel ya estaba dividido en dos reinos. Estaba el reino de Israel y el reino de Judá. Acab era rey del reino de Israel. Y entonces dice la Biblia en el versículo 30 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Se imagina? Acab era el peor rey, el más malo de todos. Así dice la Biblia. ¿Por qué? Bueno, nos dice el versículo 31 que porque se le hizo cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. Él había sido un rey antes que él y él había sido muy malo. Entonces a Acab se le hizo fácil seguir el ejemplo de Jeroboam.
También otro pecado fue que se casó con Jezabel y ella no era del pueblo de Israel y eso a Dios no le agrada. Por lo tanto, también estaba pecando en eso. Y por si fuera poco, también tenía ídolos. Los ídolos que Jezabel tenía en su pueblo, pues se los trajo acá con Acab y ahora Acab los estaba adorando. A Baal le hizo un templo y también tenía una imagen de Acera, que era otro ídolo que ellos tenían. Entonces a Dios esto no le agradó y dice el versículo 33 que provocaron la ira, el enojo de Jehová. Y por lo tanto vamos a ver que le dio un mensaje a Elías. Dice Primera de Reyes 17, a partir del versículo 1. Fíjense lo que dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios estaba castigando a su pueblo por sus pecados. Y entonces no iba a haber lluvia ni rocío. ¿Se imaginan cómo iba a estar la tierra? Ustedes pueden ver la imagen que tengo aquí en sus pantallas. Pues iba a estar bien seca. Los árboles pues también se iban a secar. No iba a haber agua para regarlos. Los animales también se iban a quedar sin agua. Las personas también. Sin embargo, Dios tenía preparado algo diferente para Elías. Y Dios le dijo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Se fijan? Dios iba a proveer el alimento para Elías. A él no le iba a hacer falta el agua ni el alimento porque él se lo iba a dar. Y vamos a ver de qué manera se lo dio. Dice la Biblia que Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías fue obediente y se fue a ese arroyo que Dios le había dicho, el arroyo de Querit. Y dice la Biblia también que unos cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días, pues el arroyo también se secó porque no había llovido. Y vamos a ver qué pasó con Elías. Entonces, fíjense, Dios le dijo a Elías, le dio algunas órdenes: apártate de este lugar en el que estás, escóndete en ese arroyo que te voy a decir. ¿Y qué promesa le hizo? Yo te daré de comer. Dios estaba al pendiente de Elías, así como está al pendiente de todos nosotros, y no nos falta el alimento ni el agua. Él siempre está proveyendo. Así lo hizo con Elías también. Y utilizó a estos cuervos para que le llevaran el alimento, dice la Biblia, que por la mañana y también por la tarde. Pero como estaban en sequía, pues ese arroyo de donde Elías tomaba agua, pues en algún momento se secó porque no llovía. Y entonces Dios tenía preparado otra forma en la que le iba a proveer a Elías. Fíjense lo que les dijo en Primera de Reyes 17:9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora Dios ya no le dijo que se fuera a otro río, ni que iba a mandar aves. Ahora Dios le iba a proveer a través de una mujer viuda, es decir, que su esposo ya había muerto. Entonces, Elías fue obediente. Fíjense lo que dice el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces llegó Elías con esta viuda y le pidió agua y le pidió pan. ¿Cómo creen que reaccionó la viuda? Le dijo: sí, aquí está, mira, yo tengo mucho, toma, te lo regalo. Fíjense muy bien cómo reaccionó la viuda. Lo vemos en los versículos siguientes. Dijo, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina y un poco de aceite. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Se fijan? La viuda no tenía mucho alimento. Dios quería mostrarle algo a la viuda en esta situación en la que se encontraba, y por eso es que manda a Elías para que él fuera el medio por el cual la viuda iba a ser bendecida.
Entonces, fíjense, ella no tenía mucho pan, dice que le quedaba muy poquito y que ya se iba a dejar morir. Iban a comer lo último que tenía, se iban a dejar morir. Acuérdense que estaban en sequía. Entonces el alimento empezó pues a escasear. La gente ya no iba a ir teniendo alimento. Elías, ¿qué fue lo que dijo? No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y entonces comieron lo último que tenía. Pero Dios le iba a dar una promesa a esta viuda. Sigue diciendo Elías, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Se acuerdan que estaba en sequía? Entonces Dios le prometió a la viuda que iba a siempre tener harina y siempre tener aceite hasta que volviera a llover. Qué bendición para esta viuda, ¿verdad? Elías le comunicó este mensaje. ¿Se acuerdan lo que hacía un profeta? Comunicar el mensaje de Dios al pueblo, en este caso a la viuda. Y él lo estaba haciendo. Entonces dice la Biblia que comió Elías, la viuda y su casa muchos días. Y la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Nosotros sabemos que cuando Dios nos dice algo, lo que vemos en su palabra, podemos confiar en que Él va a cumplir sus promesas y lo que Él ha dicho. Y así pasó con la viuda. Pero todo iba muy bien hasta que el hijo de la viuda cayó enfermo. Y entonces la viuda pues le reclamó a Elías, le dijo, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tengo yo contigo? Dice el versículo 18. ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis pecados o lo que he hecho mal y hacer morir a mi hijo? Elías le contestó, tráeme acá a tu hijo. Y entonces se lo cargó y lo llevó a donde él se estaba quedando y lo puso sobre su cama. ¿Y qué más hizo Elías? Pues orar al Señor. Clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. ¿Y qué creen que pasó? Pues que Jehová escuchó a Elías y el niño sanó, revivió. Y entonces Elías lo llevó a su madre y entonces la mujer supo que realmente Elías era un varón de Dios porque había visto el poder de Dios obrando en Elías. Muy bien, y de esta historia, pues ¿cómo la podemos aplicar? Bueno, nos podemos hacer dos preguntas. La primera, y aquí es donde quiero que apuntes en esa hoja o que lo dibujes, si se te hace más fácil dibujarlo. ¿De qué maneras ayudó Dios a Elías? A ver, piensa en todo lo que estuvimos viendo hoy en la clase. ¿Cómo ayudó Dios a Elías? Bueno, una fue que cuando hubo sequía, Dios le proveyó a través de un río agua y de unos cuervos su comida. De esa forma, Dios ayudó a Elías. ¿De qué otra manera lo ayudó? A ver, piensa en las demás partes de la historia y escribe en esa hoja o dibuja. ¿Sale? Y también, ¿de qué manera te puede ayudar a ti? Nos puede ayudar a nosotros Dios, porque no nada más Dios ayuda a sus siervos, a los que están en la Biblia, las historias que ya conocemos, ¿no? Dios también nos ayuda ahorita en nuestro tiempo a nosotros. ¿De qué manera nos ayuda? Bueno, pues seguramente tienes comida, ¿verdad? Tienes una casa, tienes a tu familia. ¿De qué otras formas te ayuda Dios? Piénsale y escríbelas o dibuja en esa hoja que tienes por ahí. Y siempre es bueno tener un versículo para recordar y memorizarlo también. Entonces vamos a ver lo que dice Proverbios 3:3. Fíjense lo que dice. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 3:3. Y este versículo también lo puedes escribir en una hoja y tenerlo ahí cerca.
Dice que nunca se debe de apartar de nosotros la misericordia ni la verdad. Debemos de hablar verdad siempre. Dice que lo debemos de tener como atado al cuello, escrito en el corazón. Eso no es algo literal, no significa que lo vayamos a traer amarrado al cuello, el versículo, pero sí que lo traigamos cerca, que no se nos olvide lo que dice la palabra de Dios, que no se nos olvide la misericordia y la verdad en la que debemos andar. Ya lo escribiste por ahí, lo puedes poner cerca ahí en tu habitación, en la sala, en el comedor, para que lo estés repasando. Muy bien. Entonces, espero que puedas seguir pensando en lo que estuviste aprendiendo hoy y lo puedas compartir con tu familia también y tenerlo ahí escrito o en algún dibujo para que lo puedas recordar. Y para terminar la clase, pues vamos a hacer una oración, ¿sale? Entonces te invito a que cierres tus ojos para orar. Padre amado, te agradecemos, Señor, porque nos has permitido este tiempo de aprendizaje de tu palabra. Ayúdanos a atesorar lo que hoy hemos aprendido y aplicarlo, Señor. Sigue sosteniendo y bendiciendo las familias de estos niños y muchachos que se conectan y permite que podamos conectarnos al culto para alabar y glorificar tu nombre. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sigue recordando y agradeciendo a Dios todas las cosas que Él nos da y todas las formas en las que Él nos ayuda, que fue lo que aprendimos hoy en la vida de Elías. Que estén muy bien, Dios les bendiga y me dio gusto podernos conectar juntos. Hasta luego.